Espero que estén bien. El día de hoy les estaré hablando acerca de el capítulo 39 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Mi nombre es Juan Diego Bran Betancourt. Bueno, ahí el cautivo les cuenta que empieza cuando el cautivo les cuenta que es natural de un pueblo de las montañas de León. ¿Cierto? Era uno de tres hermanos. Un día su padre reunió a los tres hijos para repartirle sus partes debidas de la hacienda y para pedirle a cada uno que siguiera un camino diferente: las letras, la mercancía o el servicio al rey. Al cautivo, siendo el hijo mayor, le tocó esta última opción, o sea, servir al rey. Además, solo aceptó una parte de la herencia que le correspondía para no dejar a su padre con tan poco dinero. Sus hermanos también siguieron su ejemplo ahí. Bueno, el hijo mayor, o sea, el cautivo que estamos hablando, salió de la casa de su padre con rumbo a Alicante, donde había una nave gibonesa. Una nave japonesa. Se construyeron principalmente en puertos italianos, castellanos y valencianos. ¿Cierto? Ya, bueno, una nave gibonesa. Eso fue hace 22 años. Desde ese entonces no había recibido noticias de su padre ni de sus hermanos. Tras embarcarse en Alicante y viajar por varias ciudades, comenzó a servir al duque de Alba y llegó a ser alférez de Diego Urbia. Un alférez es un militar de cuerpo de oficiales de las fuerzas de tierra, ¿cierto? Un alférez de Diego Urbia, un famoso capitán de Guadalajara. Eventualmente lo ascendieron a capitán y combatió en la batalla naval de Lepanto, en la que la Liga Santa venció a los turcos. Pese a la victoria de los cristianos, cayó prisionero por un par de años el remo de galeras enemigas sin esperanza de libertad. Esta batalla, Cervantes también luchó bajo las órdenes del capitán Diego de Urbia y como soldado raso. Esta batalla fue en la que perdió la movilidad de su brazo izquierdo, ¿cierto? El cautivo también ahí les cuenta que en la batalla de España perdió la goleta, puerto de la, de la ciudad de Túnez, conquistada por Carlos I de España. En 1535 critica el despilfarro de dinero en la conquista de tierras ajenas, pero a muchos les pareció, y así pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o esponja y polilla de infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria, hacerle ganado la felicidad, invictos a Carlos V. Fueron muchos los soldados españoles que se perdieron en esta batalla. Algunos se murieron y otros quedaron cautivos. Entre los presos figuró don Pedro de Aguilar, quien además de haber sido alférez en el fuerte, era también un poeta. Escribió dos sonetos a manera de epitafios a la goleta y al fuerte. Como sabemos, este soneto es una composición poética de 14 versos en decasílabos en su forma clásica, ¿cierto? Al nombrar a don Pedro, don Fernando sonríe y le dice al cautivo que es don Pedro, su hermano. El cautivo le cuenta que don Pedro logró escaparse, pero que no ha tenido más noticia de él. Y don Fernando le cuenta que ahora su hermano es hombre rico, casado y padre de 3 hijos. Agrega que se sabe la memoria de los sonetos de su hermano y le puede recitar.
Eh, Hasta aquí este capítulo 39. Capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo. Don Fernando recita los 2 sonetos que escribió a su hermano don Pedro en la jornada de Túnez, tras lo que el cautivo sigue con su historia. Ahí, en esa parte. Volvió con la hermana enemiga a Constantinopla y poco después murió su amo Uchalí, el rey de Argel, quien trataba a sus cautivos con mucha humanidad. Su nuevo amo, un renegado cruel llamado Asa Agar, lo llevó a Argel, donde pasaba los días encadenado y encerrado en una prisión donde torturaban a los cristianos. Aquí en la historia, el cautivo aparece la metaficción cuando Cervantes incorpora sus propias experiencias vividas en las cárceles de Argel. Eso. Solo libro también llamado un soldado español llamado Tal de Saavedra. Que aquí Cervantes habla como de su propia vida cuando estuvo cautivo. El cautivo cuenta que las ventanas de la casa de un moro rico daban al patio de una cárcel. Y un día en que estaba en el patio, vio que por la celosía de la ventana había una caña con un lienzo atado al final. Alguien detrás de la ventana estaba moviendo la caña casi como si estuviera haciendo señas para que alguien cogiera el lienzo. El cautivo lo cogió y adentro encontró unas monedas de oro. Otro día, por la misma ventana, apareció una pequeña cruz hecha de cañas. Entonces ahí entendieron ellos como que una cristiana estaba cautiva dentro de esa casa. Algunos días después apareció la caña de nuevo y la mano que la sostenía detrás de la celosía. Solo la soltó para el cautivo protagonista de esta historia y no para sus compañeros que también intentaban cogerla con las veces pasadas. Esta vez halló escudos de oro españoles y papel con un mensaje escrito en árabe, con una cruz grande al final. El cautivo le pidió a un amigo de Murcia, quien entendía el árabe, que lo tradujera. Ese mensaje ahí decía, bueno, era de una mujer mora que decía que cuando era niña su padre tenía a una esclava cristiana que le enseñó a rezar. Desde que se murió la esclava ha visto su aparición 2 veces y la esclava le ha dicho que vaya a tierras cristianas a ver a la Virgen María. Además decía el mensaje, no sé yo cómo vaya, muchos cristianos he visto por esa ventana y ninguno ha parecido caballero sino tú. Yo soy hermosa y muchacha y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira, tú sí puedes hacerlo, como nos vamos y serás allá mi marido. El cautivo le respondió que estaría dispuesto a hacer por ella lo que fuera, que serían de esposos prácticamente, hasta morir. Por poco después el cautivo se enteró de que la doncella que le mandaba notas y el dinero era Zoraida, mujer considerada la más hermosa de la barbería y hija única de Agio Morato, un hombre muy rico. Zoraida le respondió que le daría dinero suficiente para que él y sus amigos comprasen su libertad y una barca para escaparse a tierras cristianas. El cautivo pagó su rescate y la de sus amigos y le dio el dinero al renegado para comprar la barca. Hasta aquí este capítulo. Hasta pronto. Capítulo 41, primera parte, Don Quijote de la Mancha. El cautivo
quien cuenta la historia de cómo consiguió la libertad junto con Zoraida, como vimos en el capítulo anterior. Quien se escapa de Zoraida, quien se escapa de su padre y su tierra para ir a tierra cristiana, renegado, quien contribuye con la libertad de los cristianos, Agi Morato. Allí maldice y causa problemas durante el plan del cautivo y Zoraida, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones y requiere de acciones para disminuirse o acrecentarse. Como podemos observar, la historia del cautivo continúa y este describe cómo la hermosura de las mujeres cambia debido a su temperamento y entorno. El cautivo hace esta comparación, ya que tras tener la mayor parte de este plan preparado, se adentra en el jardín del padre de Zoraida y encuentra por primera vez a ella. De esta forma ahí él dice que ella es muy bella y que cuando la ve aproximarse siente cosas, ¿cierto? Al fin de un tiempo ambos cambian palabras, incitando pistas para el escape, a la cual el cautivo parte y examina el entorno de la casa para su plan. Después de haber transcurrido tiempo, toda esta orden y el cautivo junto con el renegado y todos los otros cristianos que iban a participar en el viaje estaban preparados eventualmente para zarpar, pero el padre de Zoraida ahí los descubre y se ven obligados a amordazarlo y llevarlo consigo. Ali Marato causa muchos problemas, ya que intenta suicidarse al escuchar que su hija es cristiana. También maldice a todos y crea una situación desfavorable. Al llegar por primera vez a tierra ahí, liberan a los moros del barco, al igual que Ali, y dejándolo desesperado en la arena, parten los originarios de la aventura con el viento a su favor. Tras un largo viaje, se encuentran con muchos inconvenientes, los cuales los hacen desviarse y por lo tanto perder tiempo a su favor. Más adelante les acontece el encuentro con un barco de franceses, los cuales según el renegado son peligrosos, ya que solo buscan robarle a los otros buques. De esta manera ocurre lo previsto y son asaltados. Sus riquezas que traían consigo, al igual que sus prendas y las prendas de Zoraida, fueron retiradas. Entonces, que se puede ver la preocupación del cautivo por su futura esposa, el cual viendo le dice: pero no me daba a mí la pesadumbre que Zoraida daba el mayor temor que había de plan pasar a quitar de la riquísima, preciosísimas joyas, al quitar de la joya que más valía y era más estimada. Que eso está en la página 434. Entonces, que podemos ver cómo la virginidad toma un rollo de gran importancia a través de la historia. Entonces como la podemos ver como la joya, y que no es una joya solo para las mujeres, pero para su amado también. La historia del cautivo finaliza con la llegada de los cristianos a tierras españolas por la liberación de los francos. Estos llegan a tierras y uno de sus cautivos se relaciona con un caballero de la guardia costal, el cual los lleva en sus caballos de tal forma que Zoraida y el cautivo emprenden la búsqueda de algún parentesco para poder quedarse así, comenzar una nueva vida. En esta época veíamos que la virtud de las mujeres era su virginidad,
y si la perdían, hasta podían ser asesinadas y criticadas por todos. Eh, Hasta aquí este capítulo. Hasta pronto.